la presencia del Señor. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa y verlos a todos. Estamos muy contentos. Siempre cuando vemos una familia que faltó, a veces decimos, algo habrá pasado con ellos. Amén. Para una familia que siempre llena los asientos allá, el hermano García. Lamentablemente el hermano está mal de salud, va a recibir la cirugía, entonces a veces nos duele ver cómo hay lugares vacíos, pero a veces no sabemos si están enfermos. Y lo primero que pasa en nuestra mente seguro está en el sillón viendo televisión. Pero no juzguemos a la ligera. A veces cuando sabemos qué es lo que está pasando, sinceramente se duele cuando no vemos a la persona que no vino. Pero verle a usted aquí, eso nos hace pensar que pues está bien. Y los que no estamos bien, estamos luchando cada día para sentirnos bien cada día. Amén, echándole ganas y ánimo siempre y no desmayar, como nos enseña la palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, pues vamos a entrar en esta hermosa mañana a meditar la palabra del Señor. Agradecida mucho con nuestro Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Amén. Y que sea el Señor en esta hora trayendo la palabra, trayendo lo que usted necesita. Amén. Lo que nuestro corazón está necesitando, siempre todo lo que hagamos sea para edificación del pueblo de Dios. Y si estamos aquí, yo sé que el Espíritu Santo tiene algo para tu vida. Amén. Así que les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a elevar una oración. Que sea el Señor con nosotros, que sea el Señor en nuestras vidas, que sea el Señor manifestándose con su gran poder a través de su palabra sobre nosotros. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre eterno y glorioso Señor, nos ponemos delante de tu divina presencia, bendito Padre. Pongo mi vida delante de ti, Señor. Padre eterno, sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Haya libertad en este lugar, Señor. Hemos adorado tu nombre, bendecido tu nombre, Padre. Tu palabra nos enseña, Padre, que tú habitas en medio de la alabanza. Por ello te adoramos y exaltamos tu nombre, Señor, provocando que la presencia tuya esté en este lugar, Señor. Todo espíritu contrario que quiera, Padre, intrometerse, todo espíritu contrario, Padre, que quiera perturbarnos y no da libertad a estudiar tu palabra, a meditar en tu palabra, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario que se levanta contra los pensamientos, Señor, Padre eterno, en esta hora con problemas de salud, todo aquello que quiera perturbar la vida de mi hermano, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Tengamos libertad en tu presencia. Tu palabra nos enseña, Padre eterno, que donde tú estás, Padre, donde está tu presencia, ahí hay libertad. Sabemos que hoy hay libertad en este lugar. Aquel que se viene cargado, aquel que viene cautivo, aquel que viene, Padre bendito, luchando con algo, Señor, hoy será libre de este lugar por el poder de tu palabra, Señor. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, amados hermanos, invito a que en esta hora hablamos de nuestras Sagradas Escrituras. Vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor. Voy a invitarlos a que vayamos a ver el Evangelio de Marcos. Vamos a estar meditando la palabra del Señor en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Bendito sea el Señor. Agradecidos con el Señor por esta semana que culminamos. Bendecimos la vida de cada uno, bendecimos nuestros trabajos donde hemos estado durante toda la semana trabajando por la gracia y misericordia de Dios. Marcos capítulo 11. Vamos a estar leyendo de los versículos 27 al 33. Amén. ¿Ya estamos ahí, amados hermanos? Bien, entonces, Marcos capítulo 11, versículo 27 dice: Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Tomen sus asientos. Qué tremenda confrontación, ¿verdad? Parece que se está poniendo interesante la novela de hoy. Esto se pone interesante.
a mí me impacta y me gusta mucho leer cuando Jesús se encuentra con ese tipo de personas. Porque ustedes y yo, en estos tiempos, en el trabajo, con los amigos, en una fiesta, donde sea, siempre se va a encontrar a alguien que cree saber mucho de la Biblia. Yo no sé cuándo se va a encontrar, pero nos encontramos con personas que usted le comparte el Evangelio de Cristo y se sale con que sabe más que nosotros. Saben y enseguida empiezan a juzgar. Pero a ustedes, ¿quién les dio? A los pastores, por ejemplo, ¿quién los ungió como pastor? Es lo más criticado de la dominación en que nosotros pertenecemos. La iglesia popular, usted sabe cuál es la iglesia popular, ¿verdad? Nos critica esa parte de que un sacerdote no llega a ser sacerdote nada más porque el grupo lo levantó y dijo: yo soy sacerdote y yo voy a ser sacerdote. No, que ellos tienen un proceso de tiempo, de largos estudios y preparación para poder asumir ese puesto como sacerdotes. Entonces, y ellos nos critican que porque aquí se levanta cualquiera y dice que es pastor, nada más se pone un saco, agarra su Biblia y que ya es pastor y que todo le cree. Pues tengamos cuidado, porque realmente en esos tiempos así se levantan muchos. Mas sin embargo, la Biblia nos enseña a nosotros como hijos de Dios, los que verdaderamente estudian la palabra del Señor, a no ser engañados. Amén. No cualquiera es engañado. Cuando una persona estudia y lee la palabra del Señor, sabe identificar y discernir cuando las cosas vienen del Señor. Entonces, veamos aquí este panorama de lo que acabamos de leer. Aquí nos relata la Biblia que el Señor se encuentra con ¿quiénes? Con unos principales sacerdotes. Ustedes si leemos ese título, entonces nos damos cuenta que no estamos hablando de personas ignorantes, no estamos hablando de personas sencillas en cuanto a intelectualidad y preparación. Eran personas muy importantes, sumos sacerdotes. ¿Quiénes más? Los escribas. ¿Saben quiénes eran los escribas? Eran maestros e intérpretes de la ley. Estas personas eran en letra, estaban enriquecidos, en conocimiento estaban enriquecidos. Otro, ancianos. Anciano hace referencia de personas que se mantenían por muchos años en la fe. Entonces, no era cualquier persona con que se enfrentó Jesús. Estas personas se acercan a Jesús y le empiezan a cuestionar la autoridad de Jesús. Y le dicen en el versículo 28, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? Primero quiero que nos metamos un poquito en lo que es el contexto. Después usted puede leer todo el capítulo 11. Pero ¿cuántos se recuerdan cuando Jesús llegó al templo de Jerusalén y vio que había ventas y comercios dentro del templo? Y dice la palabra del Señor que la gente vendían y cambiaban, hicieron un negocio dentro del templo. ¿Cuántos han leído esa historia? Amén. Y en los que no lo han leído, léanlo, está atrasito, está en el versículo 15 de este mismo capítulo. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor entró y vio esto, el Señor ardió en celo por la casa de Jehová, que estaba convertido en lo que estaba viendo él en un negocio. Dice la palabra que el Señor tiró todo, volteó las mesas y sacó a todos de ahí, limpió el templo de alguna forma, podemos decir. Y estos sacerdotes, estos escribas y estos ancianos eran los líderes de ese templo. Entonces obviamente no les molestó, porque los que habían permitido que tal cosa se hiciera dentro del templo eran ellos. Ellos no pudieron hacer nada, pero si gusta vamos a leerlo. Versículo 15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 16 dice: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Versículo 17 dice: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Desde ahí vemos nosotros cómo estos hombres les provocó molestia de lo que Jesús había hecho.
Entonces, lo que están reclamándole en el versículo 28, le están cuestionando: ¿quién te dio la autoridad? ¿De dónde traes tú esa autoridad? Ellos se sentían apoyados, porque en esa época, lo que es el tiempo de las enseñanzas y doctrinas de las leyes de este tiempo, estaban muy apegados los sacerdotes y ancianos, juntamente con lo político. Ellos tenían el soporte y el apoyo de, en ese entonces, Poncio Pilato. O sea que la economía política y la iglesia o la religión en esa época estaban en conjunto trabajando. Entonces, el hecho de que se vendiera dentro del templo era de intereses de lo político, que hubiera movimiento de dinero. El que hubiese todo eso, ellos, los sacerdotes, los escribas y los ancianos, recibían beneficios. Estaba habiendo un movimiento de dinero. Entonces, estos sacerdotes se molestaron tantos que Jesús haya tirado todo su negocio, porque era un negocio que también a ellos les convenía. Entonces ellos dicen: este hombre, ¿quién le dio la autoridad? Vamos a cuestionarles, porque ahora nos tumbó el negocito que teníamos. La entradita que había se nos acabó. Las palomas salieron volando, pues el Señor aventó todo, se echó a perder todo. ¿Y quién les va a pagar? ¿Quién les va a reponer? Los inversionistas, hermano, los que piensan en inversiones, un centavo que pierdan es un dolor para ellos. Los inversionistas, tienes un negocio, tú inviertes, si tú pierdes, es el... ¿Cuánta gente no se ha suicidado por cuando han tenido un fracaso económico? ¿Cómo se dice? Sí, cuando no lograron obtener lo que invirtieron. Eso es desastroso. Mucha gente se ha suicidado por esto. Entonces imagínense que esta entrada de estas personas, no tanto nada más para ellos, sino en el área política, en esa época se les cerró la entrada. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo engañada, hermanos. La gente no veía mal que se vendieran dentro del templo, pero Jesús llegó y sacó todo esto, y Jesús dijo: este es casa de Jehová y es casa de oración. O sea que es de respeto. Entonces estos hombres ya estaban como muy entrados con Jesús. Dice la palabra que le querían prender, lo querían matar, pero le tenían miedo a la multitud, porque mucha gente empezó a seguir a Jesús y ellos se contenían por eso. Entonces se encuentran Jesús otra vez a Jerusalén. Jesús se va, regresa a Jerusalén otra vez y se lo encuentran y dice: ok, yo pienso que se reunieron entre ellos y platicaron, vamos a hablar con él y vamos a ser claros. Así como decimos, hablando se entiende la gente. ¿Qué le parece si hablamos? ¿Qué tal por las buenas se nos va de este lugar y deja de perturbar nuestro trabajo? Bueno, pues se aliaron los ancianos, los escribas y los sacerdotes y se acercan a Jesús y lo cuestionan. Obviamente nuestro Señor sabía de dónde venía todo esto. Cuando ellos le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y le dicen: ¿quién te dio autoridad? Ellos querían un nombre de alguien, porque ellos sabían que no había sido el gobernador, porque el gobernador los apoyaba a ellos. Entonces se sentían muy fuertes cuando confrontaban a Jesús. Si tú no puedes decir que es el gobernador, porque el gobernador de la ciudad aquí nos apoya a nosotros y no apoyaba a Jesús, y ellos querían saber quién los estaba apoyando a él. Jesús le dice: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Aquí, ¿qué es lo que pasó aquí? El Señor sabía. Estos hombres le estaban haciendo este reclamo a Jesús, no por celo por la casa de Dios, porque ellos eran las personas encargadas de cuidar el templo de Jehová, pero ellos estaban descuidando. Lo que Jesús hizo fue lo correcto, porque limpió el templo, sacó lo sucio y lo que no era agradable delante de Dios. Entonces ellos vienen con un reclamo, pero en realidad ellos no lo hacían para defender las cosas de Dios. Ellos lo estaban haciendo por lo personal. Y Jesús dijo: aquí es la oportunidad. Le voy a lanzar una pregunta donde les va a hacer pensar. Es que hay dos acciones. Una acción que tú puedes ejecutar puede venir del cielo, o la otra acción que tú puedes ejecutar, que es del hombre. Solo hay dos, hermanos. Hay predicadores que se paran aquí inspirados por el cielo o inspirados por su mente humana. Los verdaderos hijos de Dios que estudian la palabra de Dios no se dejan engañar. Jesús
Jesús no se cohibió. Jesús no dijo, y ya la regué, ahora sí, se va a venir todo el ejército de Poncio Pilato contra mí, y estos grandes líderes ya se levantaron contra mí. No, el Señor no se atemorizó, porque el Señor sabía que la autoridad de ellos era terrenal, la autoridad de Cristo era celestial. Amén. Cuando usted ve la autoridad de Dios, no tenemos miedo de hablar, no tenemos miedo de predicar. ¿Por qué? Porque la autoridad que nosotros traemos nos la dio el Señor. A nosotros no nos surgió un instituto, no nos surgió, no tuvimos que pasar el cebilato o lo que hacen los sacerdotes y todo eso. No, el llamado que usted y yo tenemos a predicar el evangelio, que es la invitación a todos, nos lo da el Señor. Amén, Jesús. Un charlatán que se levante, un verdadero hijo de Dios, sabe que es un charlatán, porque lee la Biblia. Aquí en la iglesia nosotros hemos sido exhortados de parte de nuestro pastor a no todo decirle amén. Amén. ¿Ahora ya no me van a decir amén? Cuando alguien está diciendo algo que no es bíblico, tengamos cuidado, porque hay gente que ya le quedó como muletilla, como costumbre, amén, amén, y solo decir amén, sin escuchar lo que se está diciendo. Tenemos que, el amén es un afirmativo a algo que estamos escuchando y que estamos de acuerdo. Pero hay gente que solo dice amén, amén, pero ni escucha qué es lo que están diciendo. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos. El Señor aquí se identificó a estos hombres que venían con una intención de discutir con él. Ok, Jesús dijo, aquí los voy a poner a pensar. La actitud que están teniendo, ¿de verdad lo están haciendo por celo a las cosas de Dios, por cuidar el templo de Dios, por cuidar el pueblo de Dios? ¿O son sus propios beneficios? Entonces ellos se quedaron, cuando les hicieron la pregunta, y el Señor le dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. El versículo 31 dice, entonces ellos discutían entre sí. Eso quiere decir que como que se hicieron su bolita, así, y se pusieron a platicar. Es que tonto no eran. Espero no sea una palabra ofensiva para su país, pero ellos se pusieron a decir, no, hay que pensar. Estos sí, como eran tan intelectuales, no te respondían cualquier cosa, tenían que pensar antes de contestar. Error que muchas veces tenemos. A veces contestamos sin pensar. Contestamos a la ligera. No, estos hombres no te contestaban como quieran, porque no eran cualquier persona. Eran gentes muy intelectuales, gente con mucho conocimiento que cuidaban cualquier detallito. Estilo abogado. Un abogado, cualquier acción, es tan cuidadoso, porque dependiendo en qué tipo de ley y qué tipo de delito se puede cometer. Entonces, estos hombres se juntaron y platicaron entre ellos. A ver, vente, tú que eres más bueno, a ver. Se pusieron a platicar, a ver, tú que tienes más coco, a ver, ¿qué crees que va a pasar aquí? Y se pusieron a decir, en el 31 dice, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? No, entonces no hay que decir eso. Otro, ¿y si decimos de los hombres? No, pues allá le van a regar, porque igual toda la multitud que estaba siguiendo a Jesús eran seguidores de Juan, y a Juan lo tenían por profeta. Esta gente, hermanos, eran convencidas por lo que ellos veían de cómo predicaban, porque Jesús y Juan el Bautista, cuando predicaban, traían poder de Dios. Cuando estos hombres hablaban, no eran cualquier cosa, hermanos. Cuando estos hombres hablaban, dice la palabra del Señor que predicaban con autoridad. La gente sentía algo diferente, sentía la palabra cuando ellos hablaban. Esta gente empezó a creer que esto era algo diferente que lo que escuchaban en el templo, lo que les leían los escribas, los grandes maestros. Se sentía algo diferente. Entonces la gente empezó a creer y a seguir a Juan el Bautista. Esta misma gente empezó a seguir a Jesús. Entonces ellos dijeron, dice, si decimos que es de los hombres, pero tenían al pueblo, pues todo tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces en el 33 lo más sabio que pudieron hacer es decir, no sabemos nada. A veces la acción de no contestar es una actitud muy sabia. Hay momentos en que usted y yo deberíamos aprender de estos grandes hombres, que no fueron hombres sometidos a Dios, pero eran hombres muy intelectuales. El quedarnos callado en una discusión donde usted sabe que no va a llegar a nada bueno, la actitud más sabia es quedarse callado.
Porque nos pasa como el pez, entre más abrimos la boca, más nos comemos, más atrapados estamos en el anzuelo y estamos atrapados. Y a veces es una de las dificultades que muchas veces los humanos batallamos, quedarnos callados. Uno de los consejos más fuertes en los matrimonios es que cuando se está acelerando la situación, uno de los dos tiene que reaccionar y decir, aquí le paramos. Porque si este le pone leña, aquel no le pone leñita, le pone troncos, y esto arde, hermano, agarra llamas. En los matrimonios, eso es bien peligroso. Uno de los dos tiene que ser sabio y decir, aquí la paramos. Aunque le avienten sartén y le avienten todo, calladitos, y evitamos el problema. Entonces estos hombres tuvieron una acción muy inteligente, mas sin embargo no tenían la sabiduría de Dios. Entonces ellos dijeron, así la dejamos mejor, ya no molestemos a Jesús. Pero ¿qué pasó, hermanos? Jesús dijo, no. Cuando el Señor quiere hacerte llegar un mensaje, el Señor lo va a hacer llegar. Cuando Dios necesita hablarte de muchas formas, pero el Señor lo tiene que hacer llegar. Jesús vio aquí un problema. El Señor tenía que hacerle entender a estos que estaban mal. Pero Jesús no usó la forma tan habitual que los humanos lo hacemos con nuestras palabras. Y nosotros vamos directo, hermano, usted la está regando, hermano, así no es, así empezamos, nosotros bien sabios, aquí bien inteligentes. Pero Jesús dijo, no, al estilo de Jesús. Jesús, ¿cómo lo hizo? Ok, en el versículo 12 vamos a leer. Vean cómo continúa Jesús. Estos se quedaron callados porque dijeron, no sabemos. Y dijeron, ya le ganamos, ya lo dejamos en paz, ya no nos vamos a meter con él. No, pero en el capítulo 12 dice, entonces comenzó Jesús a decirle una parábola. Vamos a ver qué parábola le dice el Señor. Le dice, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. A su tiempo, envió un siervo a los labradores para que recibiese de esos frutos de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza. También le enviaron a afrentarlo. Volvió a enviar otro, a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la ciudad. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En el versículo 12 dice, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fue. Fíjense cómo le narra el Señor una parábola y le empieza a decir de un dueño de un terreno que siembra su viña, construye y se lo deja a unos trabajadores que son los labradores. Estos hombres quedaron encargados, pero no eran los dueños. Aquí hace referencia del reino de Dios. En ese entonces los sacerdotes eran encargados de esparcir el reino de Dios. Ellos eran los encargados de ministrar las leyes del Señor al pueblo. Mas sin embargo ellos se adueñaron, como pasó con estos labradores malvados. Usted mira aquí y dice que supuestamente aquí en la palabra del Señor habla que el Señor, el dueño, se los dejó a los trabajadores y se fue. Después mandó a un trabajador, le dijo, vayan, recojan unos frutos de ahí. Pero ¿qué hicieron? Aquellos labradores se sintieron tan adueñados de la viña que no querían que nadie lo tocara, que nadie se metiera, aún siendo el dueño quien mandaba a pedir las cosas. En lo último vemos que dice la palabra del Señor que mandó a su hijo, porque a todo lo que mandaban, si no lo mataban, lo mandaban heridos, lastimados. Entonces dijo el dueño,
si mando a mi hijo, le van a hacer caso. Y aquí fíjense, en esta parábola aún Jesús no había sido crucificado, aún no había pasado, mas sin embargo hace como una referencia del Padre que manda a su hijo, y Jesús está narrando, esto es profético. Entonces lo interesante de esta situación es que, ¿saben qué? Ellos entendieron que el Señor estaba hablando que eran ellos esos labradores malvados y que no estaban permitiendo hacer crecer el reino. No estaban ellos trabajando en la obra del Señor como tenían que ser. Se adueñaron tanto para sus propios beneficios, porque al templo le estaban sacando beneficios económicos. Esto, hermano, puede hacerse una comparación en nuestros tiempos actuales. Hoy en día, ¿cuánta gente no se ha levantado para beneficio propio? Han creado iglesias. ¿Y sabe qué es lo lamentable? Que hay gente que son engañadas. Hay gente que son engañadas, y por causa de ese tipo de personas, mucha gente hoy en día rechaza el evangelio. Cuando usted le predica a alguien, lo primero que te va a decir, ahí ustedes piden el diezmo, los pastores roban. ¿Por qué? Porque han visto, porque existen hombres que realmente, como esos labradores malvados, se hacen vestir, se preparan. Hay muchos que han salido de instituto bíblico, hermanos. Se han preparado, tienen su título, llegan. Miren, yo tengo mis 4 años de instituto bíblico. Aquí estoy preparado, mira, aquí está mi foto, estudié en tal lugar, en fin. Y tienen su documentación para poder impresionar. Pues le dan, abren iglesia. Y son sacaderas de dinero. Eso ha venido a arruinar al verdadero evangelio de Dios. Ha venido a acabar con esto. Entonces, hermanos, aquí vemos nosotros que las dos formas que podemos mirar. Estos hombres no estaban compartiendo la ley del Señor al pueblo con mandato del cielo. Ya lo estaban haciendo con la autoridad del hombre. Como hombres que eran, estaban tomando beneficios muy personales. Dice la palabra del Señor que estos hombres comprendieron que era contra ellos que hablaban. Cuando el Señor habla, hermanos, el Señor te va a llevar. Si tú tienes un problema, mire que aquí hemos recibido palabra de todo tipo, y todos, yo sé que en algún momento hemos recibido la palabra. A veces alguien ha subido a predicar y yo estoy sentada, yo recibo, porque hay áreas donde yo sé que tengo que trabajar, y de repente alguien da una palabra y yo digo, ese viene de parte de Dios. Esa palabra viene de parte de Dios. Dios va a hacerte llegar la palabra en el área que tú tienes que trabajar. La palabra del Señor llega a ser en momentos exhortativas. La palabra del Señor es una palabra que te puede animar, te puede fortalecer. Pero también la palabra del Señor tiene un área donde nos va a exhortar a corregirnos en el área que tenemos que trabajar. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que es una palabra que escudriña lo más profundo de nuestro ser. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Cuando la voz de Dios llega a nuestras vidas, hermanos, la palabra del Señor penetra en nuestros corazones y es como hay transformaciones. Cuando Dios habla, Dios te va a enviar esa palabra para trabajar en ti. Dice en el libro de los Salmos, vamos a leer el libro de los Salmos 29, capítulo 29, versículo 3 al 9. Vamos a ver lo que dice el libro de los Salmos. Salmo 29, 3. Dice la palabra del Señor: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. 8 dice: voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Versículo 9 dice: voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Cuando la palabra de Dios, cuando Dios habla, sucede algo en nuestros corazones. Cuando Dios habla, algo penetra en nosotros.
lo impactante que nos dice Hebreos 4:12. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 12. Fíjense lo que nos enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor es tan poderosa, hermano, que hace gran impacto en nosotros. Versículo 12 del capítulo 4 de Hebreos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor desnuda nuestra mente, hermanos. Cuando nosotros recibimos la palabra del Señor te muestra dónde está el área que tenemos que corregir. ¿Cuál es el área donde tú tienes que trabajar? ¿Cuál es el área que yo tengo que trabajar? A veces hay palabras, hermano, hay hermanos que han subido a predicar aquí con 2 o 3 versículos, pero cuando viene de parte de Dios, esa palabra toca nuestros corazones. Esa palabra, porque la palabra de Dios dice que es cortante, dice que es cortante criticar y corregir a la gente, porque el que corrige es la palabra de Dios. La que corta es la palabra de Dios. La palabra dice que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor te descubre todo, pero es la palabra de Dios. No soy yo, no es mis propias palabras. En Proverbios nos da una advertencia la palabra, Proverbios 12:18. Fíjense lo que dice Proverbios 12:18. Es una palabra que nos advierte a tener cuidado, hermanos. Proverbios 12:18, ¿qué dice? Bendito sea el Señor. ¿Alguien lo tiene? Dice, Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas. Está hablando de hombres, ya no es la palabra. Lo que leímos en hebreo es la palabra que penetra y corta como una espada. Aquí ya no es la palabra, aquí somos nosotros. Como hijos de Dios, la palabra del Señor nos enseña, hermano, que tengamos cuidado. Que si usted va a predicar la palabra, tenga la autoridad de Dios. Cuando viene de parte de Dios, por muy dolorosa y exhortativa que sea la palabra y muy cortante, cuando es la palabra de Dios, amado hermano, eso es válido. El Señor habla así en su palabra. La palabra es cortante, pero usted está corrigiendo a través de la palabra. Pero cuando son mis propias palabras, ya me estoy metiendo con usted, ya le estoy corrigiendo, ya te estoy señalando. Entonces estoy como esta advertencia que da Proverbios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay palabras que dejamos ir al pueblo del Señor y solo herimos a las personas, solo lastimamos a las familias. Prediquemos contra el pecado, no podemos quedar callados. La palabra nos enseña a predicar contra el pecado. Mas sin embargo, hermano, tengamos cuidado con nuestra forma de hablar. Aprendamos, así como Jesús le puso a examinarse a estos hombres. ¿Qué piensan ustedes? ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Porque tenían que analizar cada acción que tenemos, ¿viene de parte de Dios o viene de mi propia humanidad? Cuando usted se va a sentar a preparar un mensaje, cuando usted es invitado, pida temor al Señor. Pidamos temor. Yo le digo al Señor que tenga cuidado mis labios de pronunciar palabras. Yo quiero que sea el Espíritu Santo que sea poniendo palabras, porque en nuestra humanidad nosotros podemos decir muchas cosas, pero en realidad cuando hay una palabra que viene de parte de Dios, solo tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios. Tengamos temor siempre, hermanos, de pronunciar la palabra del Señor con cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor siempre a través de ti va a hablar una vida. Isaías dice, vamos a ver Isaías capítulo 55. Isaías 55. Muchas veces se ha predicado esta palabra de Isaías 55, versículo 11. Y es una palabra, amados hermanos, que tiene una realidad profunda y es lo que queremos meditar en esta hora. Versículo 11 de 55 de Isaías dice: así será mi palabra que sale de mi boca, hablando Jehová al pueblo de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe.
porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de las ortigas crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Aquí hay una promesa muy bonita de la voz del Señor. Dice el versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Cada palabra que se presenta aquí en el altar del Señor es una palabra que va para una vida, y siempre esa palabra va a ser algo en los corazones de cada uno de nosotros. Yo he sido muy bendecida cuando yo estoy sentada recibiendo la palabra del Señor, y de verdad que yo me sorprendo cómo a veces digo, el hermano y la hermana no saben mi situación. El hermano que predicó, la hermana que predicó no sabía la condición que yo estoy pasando, pero esa palabra que la hermana dio era para mí. Y yo siento que muchos nos hemos identificado de esta forma, porque así trabaja Dios. El Señor va a hacer llegar siempre el mensaje a nuestras vidas, sea como sea. Jesús se puso con estos sacerdotes, de estos ancianos y estos escribas. Jesús dijo, yo tengo que hacerle entender que ellos están mal. Entonces Jesús usa una parábola y Jesús le dice, esto estuvo así, y le empieza a narrar la de los labradores malvados, y al final dice que estos hombres entendieron o no entendieron. Dice que entendieron que Jesús lo decía por ellos, captaron el mensaje. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla, cuando la palabra de Dios, cuando esa palabra viene de Dios, viene con la autoridad. Dice la palabra del Señor, hermanos, que en Mateo capítulo 7, vamos a leer Mateo capítulo 7, 28. Esto es lo que impactaba de Jesús y que sigue impactando de la palabra, hermanos. Cuando usted y yo compartimos una palabra del Señor, cuando es palabra de Dios, esa palabra impacta nuestros corazones. Mateo capítulo 7, vamos a leer versículos 28 y 29. Dice la palabra del Señor: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quienes, los escribas. La gente supo identificar que Jesús hablaba muy diferente que los grandes maestros de la ley que estaban en el templo. En el templo estaban los maestros, los escribas, estaban los sacerdotes, estaban los ancianos que les compartían la ley del Señor, pero ellos notaron algo diferente. Ellos detectaron que algo había en Jesús. Y dice que la palabra del Señor, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente va a discernir. Esta gente era una gente metida con Dios, gente que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que busca el Señor de nosotros, amados hermanos, que podamos identificar cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. No permitamos, amados hermanos, que nos dejemos engañar. Fíjense, aquí es lo que a mí me gusta de aquí de este ministerio, que nuestro pastor no se deja llevar por grandes títulos. Aquí ha llegado gente, hermanos, con su título, como yo les decía. Yo he estudiado, músicos, años, yo soy músico, años, yo en mi iglesia tocaba, yo en mi iglesia esto, pero hay que ver su testimonio. No solo es lo que tú presentes, la obediencia que tenemos como hijos de Dios. ¿Qué tan disciplinados realmente somos como hijos de Dios? Eso tenemos que tener mucho cuidado. Saber qué tipo de personas vienen y han subido. El pastor le ha dado oportunidad a muchas personas y se han notado. Después empezamos a notar y ver, algo no está bien aquí, algo no está bien. Y ya empezamos a ver, empiezan a presentar la doctrina que tenían allá y la quieren empezar a dar aquí. Y ya dicen, aquí ya saben, hay un detallito. No, la doctrina de la iglesia es así, así, así. Se les explica y todo se les lleva a la oficina. Si aceptan, adelante, si no, pueden seguir sus vidas. Aquí, hermanos, la gente tiene opciones. Aquí nadie está atado a un lugar, nadie está a fuerza a un lugar. Pero como verdaderos hijos de Dios, sí debemos corregirnos,
en vivir el evangelio de la palabra del Señor a como la palabra del Señor nos enseña. Debemos vivir. Por eso, al menos yo aquí me he mantenido, porque la palabra de Dios se predica así como debe de ser. Porque yo he andado en otras iglesias, yo he estado en otras iglesias, y la palabra de Dios, déjenme decirle que no se predica de la misma manera. La palabra de Dios no se predica de la misma manera. Y aquí en esta iglesia se nos ha enseñado a predicar la sana doctrina. Se nos ha enseñado, aunque a veces se ha batallado, se nos corrigen muchas cosas, hay muchas áreas que tenemos que corregir, pero más sin embargo tenemos que aprender a vivir como la palabra nos da, porque cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, llega con autoridad. La palabra llega con autoridad en nosotros, porque realmente, amado hermano, aquí se busca, se trata que las personas que se van a poner aquí en este lugar sean personas que estén buscando del Señor. El pastor nos exhorta mucho a no faltar a los servicios, a estar involucrados en la oración, en el ayuno. Siempre nos está exhortando al liderazgo de la iglesia, a todos los hermanos. Lamentablemente, cuando hay líderes que por muchos motivos a veces empezamos a decaer, que dejamos de faltar a los servicios, el pastor está encima de nosotros, y a veces puede ser fastidioso. Lamentablemente, en nuestra humanidad podemos decir: ay, ese pastor ya me está llamando otra vez. Y a muchos de ustedes, a la iglesia, que ya tienen 2 domingos que no vienen, una llamadita, un mensajito. Hay gente que se enoja, hermanos. Hay gente que se enoja, ya no quieren recibir mensaje del pastor, menos del líder. Ahí tenemos el grupo de las damas, por ejemplo. Hay un grupo de las damas donde tratamos de ministrar información acerca del grupo. Pero yo les di la opción a muchas hermanas: hermanas, yo les voy a meter todos en un solo grupo, porque así yo no tengo tiempo de mandarle un mensajito a las 30, 40 hermanas que tenemos. A veces nada más mando un mensajito para todas, pero usted tiene la opción, puede salirse del grupo. Muchas le salieron y respetamos, muchas le salieron, las respetamos. Ese grupo tratamos de buscar tenerlo, amado hermano, para mantenernos unidas. Cualquier necesidad ahí, hermana, oración. A veces no contestan, pero espero que estén orando en casa. Si quiera ahí de hermanita, pone su manita, como sea, y ponemos la necesidad para los hermanos. Yo les he dicho a las hermanas: tengan ustedes la libertad y la confianza de acercarse al grupo y pedir oración, porque para eso estamos. El Señor nos enseña que como pueblo debemos estar unidos, peleando la batalla día a día, luchando, porque usted no sabe qué familia está atravesando una situación difícil. Usted no sabe qué está viviendo la hermana que está viviendo, el hermano, la hermana que no vino, la familia que se sienta aquí, que se sienta allá y no vino. Usted no sabe lo que está pasando. Pero si tiene un líder que vio que no llegó una mujer, que no llegó una familia, bueno, un mensajito le vamos a mandar. Como los pastores no están, nosotros, hermanos, debemos cuidarnos entre nosotros. Así como está la parábola de las 99 ovejas. Dice la palabra del Señor que el pastor dejó a las 99 y se fue a buscar a la que se había perdido. El pastor se fue con tanta confianza de que esas 99 no se iban a perder. Se fue confiado, porque estos 99 que estaban aquí también podían perderse. Se arriesgó. Pero así estamos nosotros hoy, amados hermanos. Nosotros no estamos solos aquí en este lugar, no porque nuestros pastores no estén, nosotros estamos abandonados. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y al Señor en nuestras vidas. Así debemos mantenernos como pueblo de Dios, unidos, luchando juntos, orando unos con otros, como la palabra nos enseña. La palabra del Señor nos exhorta a predicar en todo tiempo la palabra del Señor. Amado hermano, aquí en esta palabra entonces nos dice que el Señor nos va a hacer llegar siempre esa palabra, y esa palabra nunca va a volver vacía, porque la palabra del Señor siempre va a hacer algo en nuestras vidas. Yo quiero que en esta hora nos pongamos de pie y podamos dar gracias a Dios por esta palabra, que yo espero que hayas recibido de parte del Señor. Esta palabra haya tocado tu corazón y podamos comprender y entender, amados hermanos, que debemos nosotros saber qué estilo de vida estamos llevando. En verdad, el estilo de vida que nosotros estamos encaminándonos, ¿de verdad viene del cielo o estamos tomando un estilo de los hombres? Vamos en esta hora a acercarnos a la presencia de Dios y vamos a pedirle perdón, primeramente porque a veces queremos ser tan perfeccionistas en el Evangelio. A veces queremos ser unas personas que lo sabemos todos. Quizás a veces queremos nosotros, amado hermano, exhortar la vida de otros sin poner cuidado, que quizás ellos están atravesando alguna situación.
Tenemos que comprender que a veces las palabras que podamos dar en nuestra humanidad pueden herir un corazón. Que sea el Espíritu Santo siempre dándonos las palabras adecuadas. Siempre, amado hermano, que vayamos a dar un mensaje, a dar una reflexión, siempre pidiendo que sea la dirección del Señor, dando siempre bajo el temor del Señor una palabra. Dice la palabra del Señor que Él obrará en nosotros como Él quiere obrar. Sea cual sea la situación que estemos atravesando, siempre el Señor tiene una palabra para nuestros corazones, para nuestras vidas. Vamos a acercarnos a su presencia y decirle: Señor, perdónanos, Padre. Que quizás el Evangelio del Señor lo estamos amoldando a nuestro propio estilo. A veces nos duele ser exhortados a cambiar, a dejar de vivir la vida como nosotros estamos acostumbrados en nuestra humanidad. Cuando la palabra nos corrige, nos dolemos, nos ofendemos. Mas sin embargo, el Señor tiene que trabajar con nuestras vidas, tiene que trabajar con nuestros corazones. Padre de misericordia, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, reconociendo que necesitamos de la guianza tuya, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Padre eterno, para poder compartir tu palabra, Padre eterno, debidamente, Señor, como dice, nos enseña tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que podamos compartir con el amigo, con la familia, Señor. Aún cuando aquellos rechacen tu palabra, Señor, no nos cansemos de hablar tu palabra, porque dice tu palabra, Señor, que cuando tu Espíritu Santo está sobre nosotros, podemos hablar con autoridad. Esa palabra va con poder, esa palabra va a hacer algo en ellos. Que podamos compartir sin temor, porque esa palabra Dios va a obrar en sus corazones. Señor, aún el hombre y la mujer más duro de corazón, aún aquellos que rechazan tu palabra, Señor, en algún momento tú tocarás sus vidas, tocarás su corazón, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque muchas veces he sentido herida el corazón, Señor. Gracias por tu palabra, porque muchas veces has exhortado mi vida, Señor. Gracias por corregirme día a día. Gracias, Señor, porque sé que estás trabajando cada día en mi corazón, Señor. Mira, Padre eterno, esas dificultades en las que cada uno de nosotros atravesamos. Yo sé que en ningún momento nos abandonas. Yo sé que en ningún momento nos dejas solos, Señor. Tú estás con nosotros. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar. Mira, por los amigos que hoy están en este lugar, solo tú sabes en qué condición se encuentran. Mira, Padre eterno, solo tú conoces sus vidas. Solo tú sabes por lo que ellos están atravesando. Que de esta hora tu palabra haya llegado como una medicina a su corazón, como un bálsamo a sus corazones heridos, Señor. Aquel que se siente, Padre, lastimado, herido en el corazón, Padre eterno. Aquel que ha sufrido, Padre eterno. Aquel que ha tenido una vida tormentosa. Yo te pido que hoy vengas sanando ese corazón, que vengas sanando esa vida, Señor. Unge con tu bálsamo sanador, Padre. Unge con aceite cada uno, Señor, en este lugar. Padre eterno, Dios de misericordia, te ruego, mi Señor amado, bendice los corazones, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre eterno. Bendice cada vida, bendice cada familia. Bendice a nuestros jóvenes. Bendice a nuestros hijos, Señor. Bendice cada hogar, Señor, cada matrimonio, Padre eterno. Que nuestros hijos puedan crecer, Padre eterno. Padre, con la protección de sus padres, con la guianza de sus padres, Señor. Bendice a nuestros hijos, cúbrenos toda la maldad que anda allá afuera, Señor. Guárdanos, Dios mío. Bendice a mis hermanos allá en el trabajo, Padre eterno. Yo no sé quién atraviesa alguna dificultad. Yo no sé quién tiene luchas en el trabajo, Señor. Yo no sé quién está siendo atormentado en el trabajo, Señor. Pero el enemigo se levanta, Señor, siempre en contra, Padre eterno. Siempre, Padre, provocando a que tus hijos decaigan, provocando a que tus hijos se desanimen, Señor. Bendice el trabajo de mis hermanos, bendice a sus compañeros del trabajo, bendice a sus patrones, Dios mío, bendice a las compañeras
estamos delante de tu presencia reconociendo, Señor, que fuera de ti no somos nada, Señor. Oh bendito Jesús. Habla un momento con el Señor. Dile gracias porque tú has sido fiel. Tú eres fiel, Señor, con nosotros porque aquí nos tienes. Tú eres fiel con nosotros porque aquí estamos delante de ti, Señor. Vamos, rinde tu corazón delante de su presencia. Dile, Señor, que yo pueda tener un corazón que reciba la palabra. Que yo pueda tener un corazón, Señor, que no me moleste con la palabra, que lo reciba, que me corrija en las áreas que tengo que trabajar, Señor. Padre de misericordia, hoy abro mi corazón delante de ti, Señor. Te rogamos, Padre, por aquel que de verdad, Dios mío, está luchando, está batallando, aquel que está viendo difícil la situación, Señor. Dios es fiel, Dios es fiel, Él no te abandona, Él está ahí luchando contigo. Tú no caminas sola, hermano, tú no caminas sola, hermana. Él está ahí, aún que te atormente. Si estás pasando en situaciones difíciles en el área en que te encuentres, si estás batallando con algo, algún pensamiento malo que ha llegado a tu mente, déjame decirte que el Señor está al tanto de tu situación y Él está ahí para pelear tu batalla, porque Él conoce aún lo más profundo de nuestros pensamientos, aún lo más profundo de la intención de tu corazón. El Señor la conoce. Él es fiel, su palabra es fiel. Aleluya. Oh bendito Jesús. Oramos en esta hora, Señor. Yo no sé si en este momento alguien necesita una oración. Hoy nos podemos unir y orar por ti. No tengas temor, no tengas miedo. Ni yo necesito oración por mi hogar. Yo necesito oración por mi familia. Yo necesito oración por mis hijos, por mi salud, por lo que tú estás atravesando. Ten la confianza. Puedes venir al altar del Señor y todos nos podemos unir en oración. Todos podemos unirnos en clamor. Yo necesito del Señor en mi vida cada día. Yo necesito al Señor en todo momento, en todas las áreas de mi vida. Lo necesito en mi hogar, lo necesito en mi trabajo, lo necesito en todo momento con mi familia, lo necesito. Bendito tu nombre, Señor. Si usted tiene a alguien que necesita oración, pase a este lugar con confianza. Pase a este lugar y nos unimos en oración, en clamor al Señor. Solo el Señor es nuestra fuerza. Solo Él es nuestro refugio. Solo Él es nuestra fuerza para seguir adelante. Padre eterno, en esta hora, bendito Señor. Bendice cada vida, cada corazón. Mira, Señor, te pongo a mis hermanos que están a tu altar, que vienen con un corazón humilde, reconociéndose que yo necesito de ti. No somos nada, Señor, sin ti no somos nada. Hoy venimos reconociendo en tu altar, Señor, que necesitamos de ti. Necesitamos cada día, Señor, de ti para seguir adelante. Padre eterno, que seas la guianza de nuestro caminar cada día, Señor. Sé la guía para nosotros cada día. Enséñanos a encaminar a nuestras familias. Enséñanos a cuidar de nuestros hijos. Enséñanos a ser buenos esposos, buenas esposas. Enséñanos a ser buenos padres, Señor. Corrígenos cada día con tu palabra.
sana esos cuerpos, Dios mío. Mira, Padre, las dolencias, las dificultades que atraviesan, Padre eterno, esa enfermedad que ha traído tormento y aflicción, Señor. Mira, eterno Dios, sana los cuerpos enfermos, Señor. Oh, bendito tu grande misericordia, te pido, Señor. Aquel que se siente desanimado, Dios mío, trae fortaleza, Padre eterno. Trae ánimo, Padre eterno, a las vidas, Señor. Levanta tu pueblo, Señor. Fortalece tu pueblo, Señor. Que no venga desánimo, que no venga decaimiento, Señor. Te ruego, Dios mío, tomes control de nuestras vidas, tome control de nuestros corazones, Padre eterno. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, por los amigos, Señor. Bendícenos, llévalos con bien, Señor. Solo tú sabes, Padre, y conoces su situación en que ellos se encuentran. Padre bendito, te rogamos, Señor. Así te ponemos tus pastores, Señor, donde se encuentran, Señor. Bendice a tus siervos, Señor. Bendice a tu siervo, Padre, que yo sé que así como estás con nosotros, tú estás con ellos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, a caminar firmes cada día en la fe, Señor. No permitir, Padre eterno, que el enemigo, Señor, tome, Padre bendito, ventaja en este lugar. Aquí, Señor, peleamos contra las obras del enemigo, Señor. Aquí nos levantamos como pueblo, Padre eterno. Desechamos toda obra del enemigo, Señor eterno. Todos los dardos que el enemigo quiera mandar puedan ser destruidas en el nombre de Jesús. Padre, toda aflicción, todo desánimo se vaya en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, te ruego, trae libertad a las vidas de mis hermanos, Señor. Trae libertad en cada corazón, Señor, en cada familia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos fuerzas de parte tuya, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que haces, Señor. Gracias, eterno. Bendito Jesús, te adoramos, Señor. Te glorificamos. Gracias, mi Señor. Dale la gloria al Señor, porque Él vive y reina para siempre. Vive la palabra del Señor. Vive la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Bendito sea el Señor. Damos gracias, Señor, por este momento. Bendecimos a cada uno, amados hermanos, y siempre adelante, siempre firmes, recordando que cuando Dios hace un llamado a nuestras vidas, siempre Él va a estar soportando. Amén. Ánimo siempre, hermano, no decaiga su fe, levantémonos firmes cada día. Bendito sea el Señor. Damos gracias por esta palabra que el Señor puso en mi corazón para poder compartirles. Así, amados hermanos, quiero tomar este momento antes de entregar. Quiero llamar a nuestra hermana Hilda y a nuestro hermano Sonú. Quiero invitar a la pareja. Son prontos a ser padres. Estamos muy agradecidos, muy gozosos con el Señor. Vamos a invitar a nuestra hermana Hilda. Voy a pedir a mis hermanas por ahí que se acerquen con ella. Miren, hermanos, ya viene un miembro más. Estamos creciendo la familia del Señor. Gloria a Dios. Es una bendición. Para los que no sabían, la hermana Hilda está embarazada. No es que engordó, no vayan a pensar. Sí, porque ahí me dijeron que ni se habían dado cuenta que estaba embarazada. Digo, no, sí está embarazada. Es que como la hermana es delgadita, pensaron que estaba subiendo de peso. Pero no, la hermana está embarazada. Y pues, gloria a Dios por la vida de ellos. Queremos bendecir, queremos orar por ellos. Que sea el Señor con ellos. Agradecidos primeramente con Dios por la bendición. Y pidiendo al Señor que todo salga bien. Por ahí unas hermanas trajeron unos presentes, hermana Hilda, ahorita se les van a entregar. Vamos a orar primero por ella. Voy a pedir a las hermanas que pasen aquí con la hermana para que oren con nuestra hermana Hilda. Que sea el Señor fortaleciéndolas. Para los que hemos pasado un parto, entendemos. Y vamos a pedir que sea el Señor con ellos. Que todo salga bien, amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a orar por nuestros hermanos. Padre eterno, glorioso Señor, te pedimos en esta hora, eterno Dios, por este matrimonio, Señor, de mi hermano Sunú y mi hermana Hilda, Dios.
Te damos gracias por la bendición, Padre, que les permitirás tener un bebé, Dios mío. Gracias, Padre bendito, porque la bendición tuya, Señor, es grande, Padre. Gracias por la vida de ellos. Bendice a sus pequeños, Señor. Te rogamos, Padre, que seas con mi hermana Hilda el día que ella vaya a dar a luz. Sea todo saliendo bien, todo problema, toda situación, Padre, sea reprendido en el nombre de Jesús. Sea tu mano poderosa sobre ella, Padre eterno. Ella pueda traer a su bebé con bien, que todo salga bien, Señor, y pueda bendecir la vida de hermano Sunún, Señor, sea fortaleciendo esta familia, sea supliendo toda necesidad en esos momentos, Padre, y que todo pueda, Padre bendito, salir con bien, Padre eterno. Bendice a su familia, a sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos, sea tu mano poderosa sobre la vida de mi hermana Hilda. Bendecimos su vida, Señor. Gracias, Padre Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Así, amados hermanos, damos gracias por la vida de nuestros hermanos Sunún, nuestra hermana Hilda. Hermano, ahí le va a llevar a las hermanas, hermano Sunún, hermana Hilda. Allá están unos regalitos que las hermanas les trajeron. Así que los invito a que pasen por allá de las hermanas que se los entreguen. Hermanas, se los pasan, por favor. Que de todo corazón las hermanas han traído para ustedes. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén. Que sea el Señor con ellos. Y en esta hora, sí, amados hermanos, yo puedo dejar este lugar al hermano que vaya a terminar este servicio.